Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, mis amados hermanos, muy buenas noches una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a este su tiempo de una palabra eficaz, la de Bart Hachén, donde vamos a seguir meditando en la palabra del Señor como lo hacemos diariamente cuando el Señor así lo permite. Hemos venido meditando en un tema que lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas. Hemos venido desde el principio del Evangelio, desde el mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo fue anunciado su nacimiento allí a Midian. Hemos venido caminando con el Señor Jesucristo. Recuerda que el Señor nos dice claramente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros vamos caminando, vamos siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, y aprendiendo de Él, porque el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar, ya mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y bienaventurado todo aquel que no halle tropiezo en mí. Por lo tanto, hoy vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos aquí ya en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, y hoy vamos a estar mirando, leyendo desde el versículo 9 hasta el versículo 14. El versículo 9 hasta el versículo 14. Vamos a estar mirando la palabra del Señor, y el subtítulo que tiene esta meditación es Mashal del Perush y el Mojés. La Mashal del Perush y el Mojés, que es parábola del fariseo y el publicano. Parábola, el Señor entonces aquí hace una mashal, una parábola del Perush y el Mojés. Está hablando de dos personas, de un Perushín, un Perush y un Mojés, amén, un fariseo y un publicano, un cobrador de impuestos. Ahora vamos a estar, el Señor va a tomar, aquí está tomando la idea de dos personas, un religioso y una persona que no religiosa, una persona que era considerado un pecador. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, vamos a ir mirando aquí la palabra del Señor, lo que el Señor nos dice. El punto A que quiero tocar es Soimech Tzadikim. Soimech Tzadikim, que significa creyéndose justos, creyéndose justos. Recuerda que yo utilizo ciertos términos de hebreo, no porque hablemos hebreo, no porque conozcamos mucho de la lengua hebrea, pero me gusta utilizar estos términos de acuerdo a los términos que usa la palabra, la Biblia ortodoxa judía. Entonces, el punto A que quiero tocar aquí de esta mashal del Perush y el Mojés es Soimech Tzadikim, que significa creyéndose justos. Versículo 9, bendito sea el nombre del Señor, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. Comenzamos en este punto. Algunos, aquí dice a unos que confiaban en sí mismos, o sea que ellos confiaban en su propia persona, en su propia forma de ser, en cómo ellos eran. Esto es bien interesante, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. Hoy por hoy, y eso ha sido siempre, nosotros podemos encontrar en diferentes congregaciones, no solamente judías, sino también llamadas cristianas y aún mesiánicas, diferentes congregaciones de diferentes religiones, personas que se consideran más justos que otros, personas que se consideran más santas que otras, que personas que miran a otros por encima del hombre, los desprecian, los menosprecian, los miran como si no valieran nada. Y creemos muchas veces nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, muchas veces nosotros cuando estamos en estas congregaciones que ya le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo,
Yahshua HaMashiach, lo hemos recibido, andamos en santidad, gloria a Dios, tenemos que andar en santidad, pero andamos en una santidad tan extrema que ya muchos flotan sobre la faz de la tierra, ya cuando caminan no tocan el piso, sino que son aquellas personas que ya se creen más justos que otros. Se creen que son más, algunos porque tienen conocimiento de la palabra del Señor, la de Bar Hashem, bendito el nombre del Señor. Algunos porque tienen conocimiento de la palabra del Señor, entonces se sienten mayores que otros, más justos que otros. Y el apóstol Pablo claramente nos dice, mire, el conocimiento envanece. Ojo, cuidado con el conocimiento. El conocimiento es importante. Todos nosotros los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai, Yahshua HaMashiach, necesitamos el conocimiento. Ninguno de nosotros puede ignorar el contenido de la palabra de Dios, de la de Bar Hashem. Todos nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, todos nosotros necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, de la de Bar de Hashem. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros ignoremos su voluntad. Acuérdate que el Señor lo dice claramente, es un tema, un versículo que creo que las personas que meditan con nosotros la palabra ya lo saben de memoria porque lo usamos diariamente. Hoy no empezaré con este versículo, pero tenemos que tomarlo, definitivamente no podemos ignorarlo. Recuerda que el Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que el Señor nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Que la palabra del Señor nos dice también que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso nos lo dice la palabra. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios, porque si el Señor mismo lo dice, más el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Como nos la enseña a través del mensaje de la palabra de Dios, como nos la recuerda porque nosotros hemos meditado en ella y el momento que la necesitamos nos la va a dar. Amén. Pero el hecho de que nosotros tengamos mucho conocimiento de la palabra o llevemos más tiempo que otros en una congregación que le hayamos entregado al Señor Jesucristo nuestra vida, no nos hace más justos que los demás. Recuerda que la palabra dice el Señor claramente, no hay justo ni aún uno. Que nosotros somos justificados por la fe, sí. Pero eso no nos hace mayor que otros. No nos da a nosotros el derecho, mi amado hermano, mi amada hermana, de menospreciar a aquella persona que llega a la congregación y quizás no conoce al Señor, que quizás menospreciar a una persona por su forma de vestir, despreciar a una persona por su forma, por su apariencia. Nosotros no podemos. El Señor, mira, aquí dice, a unos que confiaban en sí mismos, es que no podemos confiar en nosotros mismos como justos. No podemos creernos justos, creyéndonos más justos que otros, a nosotros mismos. Nosotros tenemos que entender que no podemos menospreciar, no menospreciemos. El Señor lo dice en su palabra, Santiago lo dice, que si viene una persona con anillo de oro, con ropas finas, costosas, le dice, ven, siéntate aquí adelante en un puesto preferencial, y allí al que viene pobremente vestido le dice, quédate allí o siéntate aquí al estrado de mis pies. Dice, ¿no hacéis acepción de personas? Estamos haciendo acepción de personas. Y el Señor aquí nos va a llamar, nos llama poderosamente la atención para decirme, cuidado. Dice, mire, a unos que confiaban en sí mismos
como justos, soy Mex Sazdikin, y menospreciar a nosotros, dijo también esta parábola, esta machal. Él entonces, inmediatamente, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua Mashiach, siempre fueron, la gran mayoría, a través de parábolas, a través de una machal. El Señor decía una machal, una parábola, y entonces ahí nos daba la enseñanza. Y entonces vamos a hablar de, en este caso, de aquel, del Perush y el Mojés, el fariseo y el publicano. Entonces, uno el religioso y el otro el inconverso, el que llegó a la iglesia, el que llegó que no conoce el Señor, que viene con hambre y sed de Dios. El otro, una persona que ya llevaba muchos años en la congregación de esa, muy santo este hombre, demasiado santo, y el otro demasiado pecador. Entonces aquí el Señor nos habla de algunos, viene la machal, el punto B, como dice el Señor, en esta machal que el Señor le está refiriendo de el Perush y el Mojesh, dice de la siguiente manera. El punto B, Shnei Anashin al Beish Hamikdash, Shnei Anashin al Beish Hamikdash, Adaven, dos hombres al templo a orar. Entonces, ¿qué pasó? Aquí venimos, volvemos al punto. Dice que Shnei Anashin al Beish Hamikdash Adaven, dos hombres vienen al templo a orar. Dice el versículo 10 de la siguiente manera. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Entonces el Señor empieza a hablarnos de dos hombres, dos personas totalmente opuestas. Hemos venido hablando del uno que era un religioso y el otro un pecador, un publicano, un Hamesh, era un publicano. Y el otro un perush, un religioso. Entonces encontramos al religioso que sube al templo a orar, que va al Beish Hamikdash, a la casa de Dios, al templo a orar, a la vez. Él va allí junto con el publicano, van los dos. Quizás el fariseo va por un costado de la calle y el publicano va por el otro costado, porque seguramente el fariseo no quiere juntarse con el publicano, el fariseo no quiere juntarse, el religioso no quiere juntarse con el pecador. Hoy por hoy nosotros no queremos juntarnos con los pecadores porque no queremos contaminarnos. Y esto es lo que estaba pasando aquí, esto es lo que pasa en esta machal. El Señor nos muestra dos hombres que suben al templo a orar, Shnei Anashim, ¿cierto? Dos hombres que suben al templo a orar, al Beish Hamikdash, suben a la Ben, ellos van, y entonces el fariseo posiblemente iba lo más alejado del publicano para no contaminarse. A veces a nosotros volvemos al punto, no queremos acercarnos a un pecador porque no queremos contaminarnos. Y Pablo nos dice claramente, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con ningún fornicario o idólatra. Que no se junten con esta gente, no absolutamente con un fornicario o un idólatra o un pecador, no con una persona del mundo, sino que no os juntéis con aquellos que llamándose hermanos son fornicarios, son adúlteros, son pecadores, o sea, no pecadores, que llamándose creyentes, llamándose discípulos de Cristo, Talmidim de Hamashia, están actuando de una manera contraria a la iglesia. De estos es que os he dicho que no os juntéis.
porque si no sería necesario saliros del mundo. El Señor dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor, mi amado hermano, no vino a establecer religiosos. El Señor vino a llamar pecadores al arrepentimiento, a que nosotros volviéramos nuestros ojos a Dios. Ahora bien, aquí volvemos al punto, dos hombres que van separados el uno del otro, porque el pecador, el Mojesh, no se acerca al Perush porque se siente demasiado pecador, y el otro no se acerca a porque se siente demasiado bueno, demasiado religioso, demasiado santo, y no quiere tener ningún contacto con este hombre. Ahora bien, los dos suben. Los dos van al mismo lugar, los dos van a buscar al mismo Dios, los dos van a escuchar el mensaje de la palabra. El religioso va religiosamente al templo, va religiosamente al lugar de oración, va religiosamente allí a buscar supuestamente la presencia del Señor. El hombre que es pecador va no religiosamente, se acerca a la presencia del Señor porque es una persona que siente una necesidad de Dios, tiene hambre y sed de Dios, porque tiene un vacío espiritual, porque necesita que alguien le llene su corazón, que alguien le cambie su vida, que alguien le dé esperanza de vida. Y sabe que esa esperanza de vida, mi amado hermano, mi amada hermana, no está en el fariseo, no está en el religioso. Esa esperanza de vida, él sabe que está en la presencia misma de Dios. Por esa razón, mi amado hermano, va a la casa de Dios. Por esa razón va a buscar la presencia del Señor. Hay mucha gente que son religiosos como estos y que muchas veces no se congregan porque su religiosidad no les permite congregarse, porque ve que la congregación está llena de hipocresía, que hay gente aquí, que hay gente allá, que esto, y no los permite. Pero este hombre no iba a buscar al peluche. Él no iba a buscar al fariseo. Él no iba a buscar al religioso, él no iba a buscar a la persona, él iba a buscar al que habitaba o el que habita en su casa. Al dueño de la casa iba a buscar, dice la palabra del Señor, que subían al Beis Hamikdash a orar, al templo, al Beis Hamikdash, al templo a orar. Estos dos subían, estos dos tenían aparentemente un mismo propósito. Eso es lo que aparentemente encontramos cuando nosotros vamos a buscar la presencia del Señor. Tenemos un mismo propósito. Cuando vamos a un lugar de reunión, tenemos un mismo propósito aparentemente. Aquí el Señor nos está mostrando que estos dos tenían un mismo propósito. Era un propósito similar. Aparentemente tenían un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito de estas personas? Era orar. Ese era el propósito. Ese era el propósito que estaba en el corazón de cada uno. Pero ahora entonces vamos a ir mirando lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces aquí vamos a encontrar el versículo 11, lo que dice. El 10 dice que dos hombres subían al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. Dice el versículo 11, voy a leer la parte del fariseo que dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Era un hombre que guardaba estrictamente la
Torah. Él guardaba estrictamente las misbot. Era un hombre que tenía un conocimiento de la palabra de Dios y la guardaba estrictamente. Aquí yo voy a decirte, el punto es Shaukrin Davenin Adoni Modei Ani. Shaukrin Davenin Adoni Modei Ani. Que era balanceándose, oraba, Señor, te doy gracias. Quizás cuando nosotros estamos orando, cuando tú estás de pronto te unes a nosotros en el tiempo de la oración, quizás tú ves que yo personalmente a veces me oro continuamente, oro balanceándome, me estoy moviendo aquí para un lado, para otro. Estamos orando, estamos pidiendo la presencia del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aquí dice que este hombre se balanceaba puesto de pie. El balancearse es lo de menos. Si tú quieres balancearte, te balanceas. Si no te quieres balancear, no te balanceas. Si tú te quieres postrar de rodillas, te postras de rodillas. Si tú quieres quedarte estático en un lugar, te quedas estático en un lugar y estás orando. Lo importante no es si te balanceas o no te balanceas, pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, al cotel, yo voy a hablar del cotel. Por regla general, cuando tú vas al cotel, al muro de los lamentos, el cotel está lleno de judíos que van a orar. Bendito el nombre del Señor por los judíos que oran. Ahora no solamente van judíos, también van gentiles, van gente de diferentes países que no son judíos, que no practican el judaísmo, que algunos practican el cristianismo, otros practican quizás otra religión, lo que sea, pero van allá a orar porque ellos creen que estando allí en ese lugar Dios los va a escuchar más, porque es allí donde estaba la casa del Señor. Pero aquí no voy a entrar en este punto, sí. Pero cuando estamos en el hotel encontramos que el judío normalmente, por regla general, se balancea. Está orando, balanceándose, está orando, está allí haciendo sus plegarias. Yo no sé lo que está orando, no vemos lo que está orando. Quizás tú lo escuchas allí mover sus labios, tiene un libro en la mano y está orando sus plegarias allí en el hotel y se balancea. Eso es lo que estaba haciendo este Perush, Shauklin, Davenin, Adónimo de Ani, balanceándose, oraba, Señor, te doy gracias. Estaba puesto en pie, sí, estaba puesto en pie, pero eso es lo que estaba más o menos la idea que el Señor Jesús está dando de este fariseo. Ahora, este fariseo está orando y aparentemente yo miro esto, dice, oraba, Señor, te doy gracias. Qué bendición tan grande que nosotros entremos en la presencia del Señor y le demos gracias. Es importante orar con acción de gracias. Y aquí dice algo interesante, es que oraba. Davenin, oraba. ¿Cómo oraba? ¿Le oraba al Señor? No, oraba consigo mismo. O sea que él estaba hablando con él mismo. ¿Por qué estaba hablando con él mismo? ¿Por qué dice que oraba con él mismo? Porque él estaba hablándose a sí mismo, estaba mostrando lo que él era religiosamente hablando, está diciendo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Era una persona vanagloriosa, nos estamos vanagloriando, no soy, gracias Señor, porque no soy como estos degenerados que me rodean aquí, Señor, gracias Señor, porque no soy como estos borrachos, estos drogadictos, gracias Señor, porque no soy como esta gente de la vida alegre, porque no hago esto ni aquello, y entonces me estoy autojustificando, estoy exaltando a mí mismo. Eso es lo que estaba haciendo el publicano. El Señor dice, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como estos que están del mundo. No soy como los del mundo.
Gracias, Señor, porque no soy pecador. Pensando en nosotros mismos. Este hombre solamente pensaba en él y le está diciendo al Señor, mira, Señor, yo guardo la Torá, yo guardo las mismos, yo hago todo lo hago religiosamente. Y aquí el Señor me dice, oraba consigo mismo. Estaba diciéndole, Señor, te doy gracias. Oh Dios, te doy gracias. No estaba, y entonces es una persona vanagloriosa. Eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros la atención. Dice, tengan cuidado cuando oren. Tengan cuidado con su vida espiritual. Tengan cuidado como miran a su hermano, como miran a su prójimo. No menospreciemos al que no conoce al Señor. No nos creamos mayores que el que acaba de entregarle su vida al Señor, que acaba de arrepentirse, que acaba de pedirle al Señor perdón. No nos consideremos que nosotros somos más santos que ellos. De ninguna manera. El Señor dice, mire, ustedes deben mirar a todos sus hermanos y a su prójimo, no solamente a sus hermanos, a su prójimo, como iguales a ustedes mismos, aún como mayores que ustedes. Mírenlos como si fueran más que ustedes. Levanten a su prójimo, denle el valor a su prójimo que el prójimo se merece. No miren al prójimo como si fuera una basura. Ahora, aquí el Señor nos está dando este ejemplo. El versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no se acercaba, ni siquiera se atrevía a acercarse al templo. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Lo einayin al somajin, adoni rajen no al jote camoni. No ojos al cielo, no levantar los ojos al cielo. El Señor decía, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Una persona que reconocía su condición espiritual. ¿Quién de nosotros puede decir, yo no he pecado, yo no hago lo malo, yo hago todo lo que a Dios le agrada, yo no cometo ninguna injusticia, yo no soy como estos pecadores? ¿Quién podría decirlo? La Biblia no nos dice acaso que si alguno pecare, ¿por qué no hay hombre que no peque? Y viniere a esta casa y orare, tú oirás desde los cielos y le perdonarás su pecado. Eso es lo que el Señor decía. Eso fue lo que escribió Salomón pidiéndole al Señor. ¿Por qué no hay hombre que no peque? El Señor Jesús, Rebemelech Adonai Yeshua HaMashiach, poco antes de ser entregado en sacrificio, él tomó un lebrillo y una toalla y se la ató a la cintura y fue y le lavó los pies a sus discípulos. Ya nosotros conocemos la historia de Pedro y todo esto, lo que le dijo, los que hemos leído la palabra. Y el Señor dice, mire, si no te lavo, le dijo a Pedro, no tienes parte en mi reino. Y luego el Señor dice, mire, todos vosotros estáis limpios, vosotros estáis limpios, que no todos, por la palabra que yo os he hablado. Y aquel que está limpio no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en nuestro diario caminar nosotros estamos pecando, que el polvo del mundo se nos pega a los pies, que podemos pecar y que nosotros debemos estar lavándonos los pies. Debemos estar pidiendo al Señor que nos perdone. El mismo David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. El Señor sabe que nosotros somos pecadores. Es nuestra naturaleza. No debemos ser practicantes del pecado, pero somos pecadores.
Ahora bien, aquí este hombre dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, no quería ni tan siquiera levantar allí los Einayim al Shomayim. No quería levantar los ojos al cielo, no quería mirar, no se consideraba suficientemente justo para levantar sus ojos al cielo y mirar a la presencia del Señor, a buscar la presencia del Señor, sino que por el contrario se humillaba, reconocía su pecado, reconocía que había obrado mal, reconocía que hacía cosas que no eran correctas y se humillaba delante de la presencia del Señor y le decía, Rahem, na al jote kamoni, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. No es nuestra oración que deberíamos hacer nosotros quizás muchas veces, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. No deberíamos decirle nosotros al Señor en todo tiempo, Señor, perdóname que soy pecador. He hecho lo malo delante de tus ojos. No soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname, Señor. No importa. No importa cuánto tiempo llevemos nosotros. Cuánto tiempo llevemos nosotros en la presencia del Señor, de haberle entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, a Rebemelega, a Yahshua Mashiach, y haberlo recibido como nuestro único y suficiente Salvador. No importa cuánto tiempo, quizás llevemos muchos años, quizás tú lleves 20, 30, 40 años caminando con el Señor. Reconozcamos que pecamos, reconozcamos que no somos dignos, reconozcamos que somos pecadores y que no nos merecemos la misericordia de Dios. Termina diciendo el Señor, versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El punto es Yitzdak in Hashem, justificado con Dios. Justificado con Dios. Dice que este descendió a su casa justificado con Dios. Dios lo justificó. Dios lo perdonó. Dios le lavó su pecado. Dios le aceptó su oración. Dice el Señor que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque el otro iba allí con altivez de corazón, con soberbia, creyéndose más justos que otros. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Olvidémonos de sentirnos más que otros. Olvidémonos de menospreciar a nuestro hermano. Olvidémonos de poner a nuestro hermano o a nuestro prójimo al lado. Miremoslo con el amor que Dios le ha mirado, con el amor que Dios te mira a ti. Eso es lo que el Señor quiere. Y el Señor nos justifica. Recuerda que la palabra dice, el Señor dice justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos llama, mi amado hermano, mi amada hermana, a que nosotros no menospreciemos, a que reconozcamos que somos pecadores y que hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Quizás ya le entregaste tu vida al Señor, bendito el nombre del Señor. No dejes de orar, no dejes de pedirle perdón al Señor, no dejes de reconocer tu necesidad espiritual. Y si aún no le has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte que el Señor te está llamando con amor eterno. El Señor te está diciendo, dame, hijo mío, hoy tu corazón, o hija mía, dame hoy tu corazón. El Señor nos está llamando, Él dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor está llamándolo, el Señor está, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere darte vida eterna. El Señor no quiere que tú vayas a un lugar de tormento. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, pero lo quieres hacer en este momento, yo te invito a que lo hagas. Solamente necesitas hacer una sencilla oración de fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente tienes que decirle estas palabras: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado,
reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida. 3 recomendaciones que quiero darte antes de terminar este programa es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios, habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus logros, tus derrotas, tus necesidades, y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yael Adonai paná beleja bijuneja, Isa Adonai paná beleja beyashem leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa de